Cervezas 1906 patrocina entrevistas magistrales para una inmensa minoría. Transformamos el residuo plástico en combustible. Eliminamos, por un lado, un problema medioambiental a nivel global, que es el plástico que nos inunda, y por otro generamos combustibles de segunda vida que técnicamente no contaminan o no añaden carbono a la atmósfera. ¿Qué prefieres? ¿Mejorar la vida de la gente o que tengas más ceros en tu cuenta corriente? Yo personalmente mejorar la vida de la gente. Si no hay un componente de el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, el componente del impacto que generas, para mí carece bastante de sentido. Todas las veces que he visto gente que lo que buscaba era el dinero per se, te diría que el 99% han fracasado. Siempre te van a aparecer cosas con las que no contabas. Porque eso es inherente al emprendimiento. O sea, estás abriendo una vía nueva que nadie ha abierto, entonces necesariamente tienes que encontrarte con obstáculos que nadie se ha encontrado. ¿Qué sientes cuando tienes un fracaso? Son lecciones, no hay que verlos como fracasos. No es tan importante cuántos fracasos lleves, sino cómo de rápido te levantes de ellos. Los equipos son personas, macho. Y si no eres capaz de traccionar, de motivar, de compartir una visión y tal, no vas a llegar muy lejos. Entonces la capacidad emocional para mí es clave. La herramienta más fuerte que me ha dado mi padre yo creo que son los valores. Y si me dices qué vas a dejar tú a tus hijos, mira, no sé si les dejaré patrimonio o no, pero te aseguro que les dejaré valores. Carlos, ¿qué Buenas. tal? ¿Cómo estás? Encantado. Bueno, pues gracias por venir. A aquí ustedes nuestro por garaje. invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómodo? Muy bien. ¿Tranquilo? Carlos, por aquí viene muchísima gente, ¿vale? Y sois gente muy mediática, gente muy conocida, gente que la audiencia lo ve de primero y los reconoce, ¿no? Te hablo de cantantes, actores, políticos y demás. En tu caso, quien vea esta entrevista y no te conozca dirá, ¿y este chaval quién es? ¿No? ¿Dónde ha salido? Este chaval, ¿de dónde ha salido, no? Eres vasco, ¿no? Correcto. ¿De qué parte eres? De Guecho, De Guecho. de la costa de Bilbao. ¿Y sabes euskera? Sí. Vale. ¿Cómo se dice en euskera? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Aditzaio onari hitz gutxi, algo así sería. Vale. ¿Por qué te digo esto, tío? Porque los vascos sois gente muy directa. Sí. Muy directa. Yo la experiencia que tengo con un mogollón de gente del norte que conozco y demás, es que es gente que de primeras te puede parecer un poco distante, pero si te acogen, es para siempre. Es como a mi casa, ¿no? Suele ser así. Pero sí. sois muy claros, muy transparentes y muy directos. Sí. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque viendo la página web de tu empresa, ¿vale? Que has montado un pitote de la leche con tu empresa y demás, me llama la atención que podías haber utilizado dentro de la web, ¿vale? Ya que es una carta de presentación tuya y de tu empresa, a lo mejor un lenguaje más rimbombante, ¿no? O darle un poco más de pompa a todo esto, y no, es muy sencilla la home para poder navegar. O sea, está basada, mejor dicho, solamente en 5 premisas, Sí, sí. que es qué, quién, por qué, ayuda. Correcto. Cuéntame, ¿por qué es esto? A ver, lo primero porque el lenguaje hay que hacerlo sencillo, ¿no? O sea, la destreza busca la sencillez, siempre se dice. Entonces, cuanto más sencillo hagas que entiendan algo así tan complejo, mejor. Entonces, el qué sería, pues, transformamos el residuo plástico en combustible. El cómo sería, pues, con una tecnología que hemos desarrollado en nuestros propios reactores. Hemos desarrollado un reactor para transformar precisamente todo este plástico en combustibles sintéticos y en hidrógeno. ¿El por qué? Pues porque eliminamos, por un lado, un problema medioambiental a nivel global, que es el plástico que nos inunda, y por otro generamos combustibles de segunda vida que son neutros en carbono, es decir, que técnicamente no contaminan o no añaden carbono a la atmósfera. Y luego la ayuda que hemos recibido pues es un poco también haciendo referencia a las entidades, gobiernos, instituciones, subvenciones e incluso inversores privados y públicos que hemos recibido, que son los que han hecho posible también, junto con el equipo, que lleguemos hasta aquí, ¿no? A mí ahora mismo, sinceramente, te soy súper franco, es como si me hablaras en chino, ¿vale? O sea, pero es un tema que yo desconozco por completo. Oye, y lo admiro muchísimo. Sí. Monta una empresa, funciona de la leche, pero tiene, digamos, el único enfoque es mejorar la vida de la gente, ¿no? Por decir de alguna manera. ¿Qué prefieres como empresario? ¿Mejorar la vida de la gente o que tengas más ceros en tu cuenta corriente? Te hablo como empresario. Como empresario, yo personalmente, mejorar la vida de la gente. Sin ninguna duda, además. Vamos a ver, antes era muy típico, el éxito era ganar dinero, ¿no? Y a día de hoy ya no basta con eso. O sea, es decir, ahora ya a las empresas les mide mucho el grado de sostenibilidad que tienen,
el impacto que generan, el impacto social, medioambiental, a nivel de empleo, etcétera, por ejemplo. Entonces ya no basta con ganar dinero. Si el dinero va a venir. Si tú montas una empresa y la empresa va relativamente bien, vamos a decir, o se aguanta y se sostiene, necesariamente va a dar dinero, porque si no, la cierras. Eso es así. Entonces, el dinero va a venir. Yo personalmente soy una persona que nunca he buscado el dinero, no, tengo bastante poco respeto al dinero, me suelen decir, de hecho, pero sin duda no, si no hay un componente de el por qué estás haciendo lo que estás haciendo, el componente del impacto que generas, para mí carece bastante de sentido. Para mí y para mucha gente, ¿eh? Encuentro muchos perfiles financieros, estos que llevan muchos años generando dinero en bolsa o en cosas así, que me dicen, oye, me gustaría invertir en lo tuyo y tal porque quiero por una vez hacer algo que tenga impacto, ¿no? Que le vea el retorno, ¿no? O que vea que realmente estoy haciendo algo bueno para la sociedad, para el medio ambiente, para lo que sea. Entonces, te diría que absolutamente el dinero no es el motor principal y también te diría que ya no soy el único que piensa así. Creo que cada vez somos más. Hay un refrán que dice que, bueno, un refrán, creo que es una frase que decía que el dinero es la consecuencia del trabajo bien hecho, ¿no? Hombre, Correcto. yo doy por hecho que si tú lanzas una idea, la ejecutas, funciona de la leche y demás, y tiene un bien social maravilloso, pero está claro que evidentemente eso te va a dar un beneficio, como es lógico, ¿no? Puede ser que te mueva más la pasión que el dinero, es decir... Totalmente. ¿Por qué? Porque, a ver, lo primero que emprender es algo muy complicado, muy arduo y que te va a generar mucho sufrimiento y mucho esfuerzo. Entonces, si no te apasiona lo que haces, te digo que antes o después tiras la toalla. Es imposible seguir, eso es así. Y lo segundo, porque si lo que buscas es dinero, eso no te hace diferente. Entonces no tienes ninguna ventaja competitiva frente a nadie que esté haciendo lo mismo que tú. Entonces yo, todas las veces que he visto gente que lo que buscaba era el dinero per se, es decir, el dinero como un fin y no como un medio, te diría que el 99% han fracasado. No tienes una diferencia frente al resto. Buscar dinero no te hace diferente, todo el mundo busca dinero, todo el mundo quiere ganar dinero. Entonces tienes que verlo más como una derivada de lo que vas a hacer. Y si vas a emprender, más te vale que lo que hagas te guste. Porque, insisto, si no, es casi imposible. O sea, que emprender, digamos, de alguna forma es emprender hacia algo que te gusta. O sea, te tiene que mover más esa pasión, ¿no? Digamos, ese amor por ese proyecto que el único fin, ¿no? Que puede ser ganar dinero. Sin ninguna duda. Pero es que además, si lo haces bien, vamos a ver. Tú para emprender tienes que pensar que para empezar es un camino a largo plazo, ¿no? Y es como el río de pirañas que suelen decir que tienes que cruzar. Yo lo suelo decir más bien como que, mira, emprender es como que vas a cruzar un río, solo que realmente nadie te dice todo lo que hay en ese río. O sea, la cantidad de cocodrilos, de pirañas y tal, no te lo imaginas, porque incluso cuando emprendes, que ya digamos que si tienes cierto bagaje o cierta experiencia emprendiendo, vas con unos riesgos muy calculados, has analizado completamente todo el abanico de parámetros, ¿no? El mercado, el momento, la tecnología, el apetito del mercado, digamos. Aún así, siempre te van a aparecer cosas con las que no contabas. Porque eso es inherente al emprendimiento. O sea, estás abriendo una vía nueva que nadie ha abierto, entonces necesariamente tienes que encontrarte con obstáculos que nadie se ha encontrado. Entonces, es un camino en el que estás constantemente escuchándonos. No es, me refiero en el sentido de no se puede hacer, no lo vas a conseguir. Bueno, pero es que España es el país rey en eso. Yo siempre digo que si Armstrong hubiera sido español, nunca hubiera pisado la luna. O sea, tú le dices aquí, oye, voy a ir a la luna, ¿no? Pues te dirían, te estás loco, chico, te vas a matar, no sé qué. Es un país complicado para esto. Puede ser porque no tenemos todavía esa cultura de emprendimiento, no la teníamos entonces. Exacto, es un tema cultural. O sea, y no es solo de España, es un poco de la cultura católica, apostólica, romana, yo te diría del sur de Europa, ¿no? Pero sí, es un tema cultural, yo creo que poco a poco se va cambiando, pero sí, no es el país más amable para el emprendimiento. De hecho, no tenemos un país diseñado para el emprendimiento como tal, ¿no? Las políticas fiscales, tributarias, etcétera, todavía tienen mucho recorrido y el ecosistema de inversión, que al final son los inversores son los que riegan las plantas que somos los emprendedores, es así de sencillo, pues el ecosistema todavía tiene que crecer mucho también, el capital no fluye tan... La cosa ha cambiado bastante. Por aquí ha venido mucho business angel, sin ninguna duda, mucho dueño de fondo de inversión, y me llamaba mogollón la atención que me decía, no, yo cojo a un chaval, una chavala, o quien sea, me presenta un proyecto, me gusta, le pongo la pasta, vale, pues le pones el dinero, pero estás tú pendiente, no, yo se lo doy a él, tiene que sacarlo, ¿vale? Y si lo pierde, pues si lo pierde no pasa nada, joder, qué maravilla. En cambio... Eso es el cambio que ha habido. Claro, eso es lo que he visto de ti, o sea, que también es una cosa que me llamó poderosamente la atención, sobre todo porque me sentí súper identificado. Yo la primera obra de teatro que hice, produciéndole y demás, pues me sacó un préstamo mi padre y avaló con su casa.
Hostias. Claro, es que dices... Se te queda aquí clavado. Claro, y ahora te voy. Estamos hablando de decir, no, lo suyo del emprendimiento es que te enamores del proyecto, la pasión, el que hagas un bien común, sí, de puta madre, pero ¿y si le cogen a mi padre a casa? Sí. Esa presión te hizo ser más consciente, viste más pirañas en ese río que acabas de decir. Sí, tremendamente. Sobre todo te saca un nervio que a veces ni tú sabías que tenías. Porque la necesidad agudiza el ingenio de toda la vida, ¿no? Totalmente, y dame los sentidos. Efectivamente. Entonces, no es lo mismo si tú emprendes con, oye, una cantidad de dinero determinada que te da de sobra para hacer y tal, vas con cierta calma. Si a ti, como fue mi caso, lo has hecho muy bien. Yo me fui un día que ya quise montar una empresa con cierta envergadura y tal, que mi padre ya me llevaba viendo un poco la carrera que llevaba de emprendimiento, me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, si lo vas a hacer, hazlo bien. Vámonos al banco, a ver qué podemos hacer, pídete un crédito, mójate y y te pones el dinero en la empresa y le das gas a fondo. Y yo dije, venga, vale. Y entonces te vas al banco y tal y dices, bueno, ¿cuánto puedes pedir? Yo creo que en mi caso fueron unos 50.000 euros lo que pedí en aquel momento. Y mi padre me dijo, yo te avalo. Y yo dije, vale. Yo pensaba, digo, pues mi padre avalará con su dinero. Pero fue un poco más no, esto te puede llegar hasta que en el momento dado te quitan la casa, que es lo que tu padre está avalando como patrimonio, ¿no? Entonces, claro, ya joder, levantas la ceja y dices, hostia, vas un poco más fuerte ya a lo que vas, ¿no? Y recuerdo un momento en el que tuvimos un impasse ya en la compañía de decir, oye, esto no terminamos de arrancar, sí, no. Y me acuerdo que hubo alguien, un socio, no sé quién fue, que me dijo, bueno, si no, oye, cerramos y abrimos de nuevo y tal. Y dije, mira, bajo ningún concepto va a pasar que cerremos esto y que a mi padre le cojan la casa por la que lleva 40 años luchando, peleando y levantándose a las 7 de la mañana para trabajar. Entonces dije, tenemos 6 meses para sacar un producto, sí o sí, y de aquí no se levanta nadie hasta que saquemos ese producto. Y en 6 meses teníamos un producto, así de sencillo. Y seguramente si vas con más calma, igual en vez de 6 hubieras tardado 8, igual si lo hubieras tenido, pero... Sí, o a lo mejor necesidad... directamente si no hubieras tenido esa presión, pues bueno, pues cerramos la empresa y hacemos otra. Puede ser, incluso. Claro. Hubiera sido un error garrafal. Pero sí es cierto, o sea, para mí lo más difícil de emprender es el automotivarte, ¿no? Estas cosas te motivan, vamos, por la vía rápida. Si le van a quitar a tu padre la casa, y te digo yo que te motivas. Es pedagógico. Entonces, si no tienes eso, pero a veces sin tener esa presión de que le vayan a quitar a nadie nada, ¿no? Que es un poco el punto más extremo, más dramático, sí creo que es importante el saber automotivarte constantemente a ese nivel para estar siempre en ese nivel de producción o de resultados, que es lo que hace realmente que cuando emprendes una empresa sea capaz de salir adelante. Porque si no, si tardas mucho, te comen. Si no eres bueno, te comen. Si no trabajas duro, te comen. Si no consigues llegar a no sé dónde, te comen. Y si no estás a tiempo en este hito, te comen. Entonces eso tiene que ir un poco... La presión te la tienes que autoimponer tú a ti mismo. De pequeño tenías muy claro que nunca tendrías jefes. ¿Por qué? A ver, porque era pequeño, yo creo. Pequeño inexperto. No, sí, es cierto que siempre decía eso. ¿Piensas que el jefe a lo mejor te puede coartar un poco esa creatividad, esas ganas que tienes de hacer cosas? ¿Por qué decías eso? No del todo, yo creo que lo decía, mirándolo ahora desde la posición de ser adulto, yo creo que lo decía más pensando en no quiero tener límites. Eso era lo que yo veía, ¿no? Yo veía en un jefe un límite. Yo decía, yo no quiero tener ese límite. Si me preguntaras a día de hoy, pues sí, siempre intentaré hacer algo que me proponga o que no me imponga ningún tipo de límite. Tener un jefe no es malo, un jefe, me encantaría tener un jefe, ¿no? Al final un jefe tienes a alguien del que puedas aprender, una jefa, y que te marque unas directrices y una guía. En el emprendimiento no hay guía, no hay manual, no hay directrices, no hay nada. Esa es la parte mala, ¿no? Que tienes que inventarte tú el propio camino. Entonces, lo malo no es tener jefes. Yo creo que no quería tanto no tener jefes, porque he tenido algún mentor sobre todo y muy bueno. Y contar con buenos líderes es algo que desde luego te puede hacer aprender muchísimo y creo que eso es la clave para llegar a un gran desarrollo o al éxito, ¿no? Entonces, yo creo que de pequeño lo que no quería tener era límites y eso sigo pensándolo igual. Nunca hago nada en lo que vea que hay límites. Pero jefes, pues bueno, a veces me gustaría tener, ¿eh? No me importaría tener a alguien que me dijera, mira, haces esto y esto y se acabó. ¿Y no echas de menos a veces ser asalariado? Joder, sí, macho. ¿Verdad? Sí, sin ninguna duda. Allí pasa mucho, tío, con mi mujer. Mi mujer es periodista, trabaja en una productora muy potente de televisión, no sé qué. Y me encanta porque termina de currar, macho, y termina de currar. Ya. O sea, termina de currar, llega a casa a las 7 de la tarde, que si los niños, que si no sé qué, que si los baños, que si los deberes, y yo llego a mi casa, macho, y sigo currando. Entonces, a veces, lo que dices tú, o sea, a mí me mola el decir, oye, no tengo jefes, en el sentido de que pues puedo hacer lo que me dé la gana y no hay límites en ese aspecto, es decir, oye, es tu imaginación. Es ¿no? la parte lo que buena que tiene de... también, claro.
pero ostras, te llevas el curro a casa. ¿Cómo llevas eso, tío? Yo lo llevo bastante bien. A ver, yo soy bastante disciplinado a la hora de trabajar, entonces soy una persona que exprimo mis momentos de máxima creatividad, que me puedes pillar a las 10 de la noche un lunes o un martes, y soy una persona que al final sabe vivir y disfrutar la vida, creo que bastante bien, pero sobre todo sin estar pensando en el trabajo. Tienes que pensar que cuando emprendes tu trabajo forma parte de tu vida como una faceta más, como la faceta personal u otras. Entonces, o eres capaz de compartimentar y separarlas y tener claro en qué momento estás, o no vas a generar tiempo de calidad en ningún momento. Si estás con la familia, estás con la familia, estate la familia. Si estás con la pareja, estás con la pareja. Si estás con los amigos, estás con los amigos. Si estás andando en moto, estás andando en moto. No tienes que estar pensando constantemente. A veces es un poco inevitable, no nos engañemos. O sea, Sí, pero no puedes desconectar que no y sea una desconectar. tónica diaria, ¿no? Pero eso es, no dejes que te consuma por dentro y constantemente que no estés dando tu 100% al resto de las facetas, ¿no? Al resto de las tareas. Eso hay que saber, hay que saber llevarlo. La presión hay que saber manejarla. Corrígeme si me equivoco, ¿fue tu padre quien te dijo, si no estudias una carrera, me devuelves toda la pasta que te he puesto y si la estudias, te la perdono? Algo así fue. Exactamente. ¿Cómo Mi padre fue era esto? muy, muy inteligente, ¿vale? Mi padre sabía que yo tonto no era y sabía motivarme de manera un poco oculta, vamos a decir. Entonces mi padre dijo, a ver, tienes que estudiar una carrera. Y yo le dije, vamos a ver, que yo era un chaval que venía ya de repetir curso y yo le decía que no, que no, que no, que no. Y sobre todo le insistía mucho en decir que no quiero que te gastes el dinero en algo en que yo no voy a terminar. Y entonces fue cuando me dijo, mira, hacemos un trato. Yo te empiezo a pagar la carrera. Me dijo, si tú la dejas, me pagas hasta el último euro que me haya gastado en la carrera. Y si la terminas, te perdono el importe. Y yo me acuerdo que me dice, mira, por no escucharle, digo, me meto a la uni, hago un par de años, luego me piro, se lo pago y ya está, ya me dejo. O sea, que querías pagárselo. Yo cuando empecé, sí. Hasta que en segundo de carrera, hay un poco yo dudando todavía y tal, y dije, va, igual lo dejo, digo, voy a ver, si lo dejo, ¿qué pasa? Y eché la cuenta, macho, y dije, no. Me parece que esto hay que terminar lo que es una pasta ya. Entonces dije, no, empecé a estudiar y fíjate, me di cuenta que si estudiabas, aprobabas. Algo tan sencillo como eso. Es lo que tiene. Entonces, es lo que tiene. Es lo que tiene, lo que Claro, tiene. claro. Pero para un chaval que tenía muy poco hábito de estudio no era tan sencillo. Pero la ingeniería finalmente me gustó mucho y creo que no puedo estar más orgulloso de haber hecho esa carrera. Mi padre terminó muy orgulloso de mí, cosa que sobre todo creo que lo hizo un poco por eso. Y a día de hoy, pues mira, no soy un mal ingeniero, parece ser. Entonces yo creo que es muy buen resultado y fue una muy buena jugada de mi padre. ¿Cuántos fracasos has tenido? Muchos. Muchos, ¿verdad? Muchos, sí. ¿Cuántos? Hombre, que se puedan contar y demostrar por lo menos 4 o 5, sí. ¿Qué sientes cuando tienes un fracaso? Son lecciones, no hay que verlos como fracasos. O sea, fracasaré si lo dejas, si no vuelves a ello. Yo me he aleccionado, he aprendido, sufres, obviamente, pero te recompones y sales adelante. Lo importante es cómo de fuerte seas para volver a levantarte y para aprender de ese fracaso y tirar para adelante. De hecho, la primera vez que me arruiné me puse a trabajar en Hollister, en una tienda de ropa, sí. Y la verdad que en aquel momento, si te soy sincero, fue un poco alivio, ¿eh? Porque el hecho, lo que hablábamos antes, de tener un jefe, Sí. yo llegué allí a un sitio donde había 100 personas trabajando, me metieron de manager además, tenía unos 100, 120 empleados, si no recuerdo mal, gente de 20 a 35 años, un ambiente muy joven. Para mí aquello era divertido, relajado, te ibas a casa y se acababa, no era astrofísica tampoco, te quiero decir, no estamos desarrollando un cohete, no era tampoco algo muy complejo, ¿no? Entonces era muy disfrutón el tema y de hecho en aquella etapa estuve un año trabajando en una tienda de ropa en el que me dio tiempo a parar, pensar y como tenía... Yo he trabajado los sábados, entonces como tenía siempre un día libre entre semana, quise montar una empresa de nuevo y las reuniones que tenía me las comprimía siempre en ese día libre que tuviera entre semana y entonces me permitió estar un año trabajando y además montar esta nueva empresa. Y aquel año monté la empresa de robótica y la empresa de idiomas. O sea, monté 2 empresas en ese año. O sea, que para mí eso fue una experiencia muy, muy buena, la verdad. La disfruté. ¿Crees que a veces es necesario tener un pequeño tiempo de barbecho entre una idea y otra? Sí. O sea, si tú te arruinas y dices, ahora saco otra idea, y luego otra, a lo mejor eso te lleva al bloqueo por mucha capacidad, por mucho talento que tengas. A lo mejor piensas que es necesario entre, digamos, proyecto y proyecto tener un barbecho, un remanso para pensar. Absolutamente. Y ese es un muy buen punto porque eso es algo que yo recomendaría a todas las personas que quieran emprender. De hecho, entre la empresa de robótica y Nantec, que es la empresa en la que estoy a día de hoy, yo cuando salí lo primero que hice fue cogerme la mochila y me piré 6 meses a Tailandia. Bueno, empecé por Tailandia. Tailandia, Sri Lanka, tal.
Hice un viaje de unos, sí, iba, venía, un mes fuera, una semana aquí, volvía a estar un mes fuera y tal, pero sí me autoimpuse, digamos, estar unos 6 meses y creo que fue la mejor decisión. Porque tú nunca vas a dejar de leer documentación científica sobre lo que te gusta, tu mente siempre va a tirar a eso, ¿no? A volver a crear algo nuevo, algo en la dirección de lo que tú ya sabes, pero el tener esa paz mental te va a dar una perspectiva mucho más amplia de qué es lo que quieres, sobre todo tú en tu vida, cómo vas a orquestarlo en los próximos años, y eso es lo que es un trabajo que tienes que hacer antes de emprender, sin ninguna duda. Porque si no, vas atropellado. O sea, y las ideas no fluyen igual. No, y aparte creo que también te viene muy bien que si viajas, conoces otras culturas, ¿no? Y si tu trabajo de alguna manera, el fin de tu trabajo es crear cosas que sean útiles para la sociedad, para la gente, pues tienes que estar con la gente, tienes que saber lo que hay, tienes que saber qué déficit hay aquí, qué falta allí, qué me puedo traer de allí para acá, ¿no? Creo que abrir, o sea, viajar abre muchísimo la mente, ¿no? Y a lo mejor para tu caso también te Y viene leer guay. noticias, aprender. Quiero decir, cuando tú estás inmiscuido completamente en tu negocio, poco tiempo tienes para leer las noticias, lo que está pasando, para leer casos de éxito, para informarte. A mí esto que dicen de no, este emprendedor tal, se levanta a las 5 de la mañana, se lee 7 libros al mes, me cuesta bastante creerlo, la verdad. Lo primero porque tienes que descansar, lo primero porque el cerebro tiene que estar fresco, y lo segundo porque si tú estás en tu trabajo no tienes tanto tiempo para leer. Entonces, o para leer cosas que no sean de tu trabajo, quiero decir. Entonces, esos tiempos de relajación o de barbecho, como dices, esos tiempos, esos Kit Kats que te tomas, son los que te permiten leer, pues esta empresa porque lo está haciendo también, esta otra también, empresas que no tengan nada que ver con tu sector, pero que sean casos de éxito que te puedan educar en ciertos sentidos, ¿no? Lo que hablábamos antes, no es tan importante cuántos fracasos lleves, sino cómo de rápido te levantes de ellos. A día de hoy las corporaciones que mejor van en el planeta no son las que han errado menos, no son las que han acertado más, son las que más rápidamente han tomado decisiones, han corregido los errores y han sabido detectar el error y atacarlo. El otro día estuvo aquí un Paco Ávila, un tío que también un cerebro de la hostia, y el tío lleva fondo de inversión. Me contaba que tenía una empresa que le estaba yendo mal y no sabían cómo reflotarla. Y que habían hablado con auditores, con no sé qué, decían, no, queremos buscar una persona que se haya pegado la gran hostia, ¿vale? En este sector, que seguro que lo ve y te dice cómo salir. ¿Tú qué opinas de eso? Pues a mí hay una frase que me gusta mucho que dice, solo los afligidos deberían de poder gobernar un país. Y en las empresas es un poco lo mismo. Alguien, vamos a ver, del éxito se aprende, pero del fracaso mucho más. Eso es así. Entonces, entiendo perfectamente que busquen a alguien que haya tenido grandes fracasos, porque es alguien que ha aprendido mucho, sin ninguna duda. Y saber dar con esa persona es clave. Amancio Ortega nos enseñó un caso, ¿no? Puso en contra de las opiniones de todo el mundo, puso como CEO de Inditex en su momento a un experto en logística, una persona que venía del delivery. Me decían, pero si esto es moda. Y digo, ya, pero es que yo, que estoy bastante afligido, sé que ahora mismo donde tenemos el cuello de botella, donde pecamos no es en la moda. En la moda somos buenos. En hacer que la moda llegue a las casas es en donde no somos tan buenos. Entonces puso un tío de logística. Entonces, alguien que haya sufrido y que haya visto errores, que haya cometido errores y que haya aprendido de ellos es la mejor persona que puedas encontrar para dirigir una empresa, un negocio, un país, lo que tú quieras. Entonces, sí, coincido completamente en la reflexión que hace tu compañero. Si tú tuvieras, por ejemplo, que coger y decir, vale, ¿cuáles tienen que ser las virtudes, las 3 virtudes que tiene que tener un emprendedor? Venga, vamos a jugarla. ¿Cuáles crees tú que serían? Esta es muy amplia, pero 3. La primera, perseverancia. ¿Por qué? Porque si no, es imposible. Porque te van a decir tantas veces que no. Te van a señalar tantas barreras. Y te vas a encontrar con tantos obstáculos que si no eres capaz de ser obstinado en cierto momento y de decir, mira, yo voy a ir por aquí, me da igual lo que digáis, si voy a ir por aquí, no vas a conseguir llegar a nada. Entonces la perseverancia y el trabajo duro es indispensable. Vale. ¿La segunda? Otra te diría tener una buena capacidad analítica. Sin duda también. Necesitas ser capaz de analizar muchos datos, de analizar el mercado, de analizar los tiempos, de analizar lo que tienes disponible, las herramientas, los recursos, de saber optimizar los recursos, de saber hacer obras con las cosas que tengas, no con las que te gustaría tener. Analizar si es el momento de tomar esta decisión o no, analizar cómo está tu equipo, analizar la velocidad que llevas, echar una vista para atrás, ver tu histórico y decir si estamos yendo en el camino bueno. Yo creo que la capacidad analítica coincide la mayoría de la gente que veo que es muy ávida en tenerla generalmente.
Y el aprender a hacer análisis internos y externos es muy importante, yo creo. Ajá. Tercera. Capacidad emocional. Te puedo decir que es muy importante, porque al final tú puedes ser un grandísimo técnico, un grandísimo financiero, un grandísimo ingeniero, o ingeniera financiera, me da igual, pero si no eres capaz de motivar a la gente y de traccionar a gente al tiempo que te has dado cuenta de que son muy buenos o muy buenas en lo suyo, no vas a llegar a ningún lado. Es decir, tan importante es que tu idea sea buena como que la ejecutes con tu equipo. De hecho, es más importante que la ejecutes de una forma adecuada, y para eso te hace falta un buen equipo. Y para tener un buen equipo, los equipos son personas, macho. Y si no eres capaz de traccionar, de motivar, de compartir una visión y tal, no vas a llegar muy lejos. Entonces, la capacidad emocional para mí es clave. O sea, un buen CEO para mí tiene que ser un 7 en todo, no tiene que ser un 10 en algo concreto. No me basta con que seas técnicamente un 10 y luego seas un nulo a nivel emocional. O que seas un analista de 10, pero luego resulta que a la hora de diseñar una estrategia eres un 5. No. Un buen CEO tiene que ser un 7 en todo. Como un pastor alemán. Absolutamente. Que decir, el pastor alemán es el segundo mejor en todo. Correcto. ¿No? Exactamente. Mira, ¿no? eso es buena. Sí, Me va a llegar a la cabeza que yo soy un pastor alemán. Digo, coño, es como un pastor alemán. Sí, es cierto, es cierto. Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Es una pregunta que es pregunta 1906. Y a ver qué te parece, ¿vale? Venga. La pregunta 1906 siempre está enfocada en lo que es ir a contracorriente, ¿vale? Que es un poco lo que te hace ser distinto al resto. ¿Tú crees? Va sobre todo relacionado con tu padre. ¿Vale? Tu padre es una persona que empezó desde abajo y llegó a un puesto muy alto dentro de lo que era su profesión, ¿no? Pero tu padre te enseñó cómo ir subiendo, cómo ir escalando, dándole la importancia y el valor a cada cosa. Por eso te ponía esas trampas, ¿no? Con una inteligencia brutal, porque tú para lo que querías que estudiaras, no que le devolvieras el dinero, aunque le costara un mundo, ¿no? Absolutamente. Y tu padre era capaz de poner una casa con la que se levantara a las 7 de la mañana todos los días contra que su hijo sacara algo adelante, ¿no? ¿Tú crees que si tu padre no te hubiera inculcado esos valores, tú serías a día de hoy la persona que eres? No. Indudablemente no. A mi padre me ha dejado muchas cosas, todo lo que ha podido, sin duda, pero sobre todo lo que más... La herramienta más fuerte que me ha dado mi padre, yo creo que son los valores. Y si me dices qué vas a dejar tú a tus hijos, mira, no sé si les dejaré patrimonio o no, pero te aseguro que les dejaré valores. Es mucho más importante y te va a llevar mucho más lejos que una cantidad económica determinada. Pero es que eso es así, esa es la vida. Entonces yo agradezco muchísimo la inteligencia que tenía mi padre, sobre todo emocional, de ver a un chiquillo turbulento, vamos a decir, o muy inquieto, y saber conducirle motivándole hasta que llegara a ser lo que él quería que fuera, ¿no? Que es una persona, pues, un poco lo que soy hoy en día. Entonces, sin ninguna duda, eran los valores lo que te iba a hacer que fueras así. Ninguna otra cosa. Yo creo que tu padre se fue contento. Sí. Y está contento con lo que está viendo. Sí, ya estaba orgulloso en su momento. Tío, un placer. Me ha gustado mucho hablar contigo. Entonces, como no puede ser menos, tienes que firmarnos aquí, ¿vale? Por supuesto. Para dejar tu impronta en este maravilloso plató. Puedes poner lo que te dé la gana, ¿vale? Dedicatoria. Y la colocas luego en el sitio que a ti te dé la gana. ¿Qué le ponemos? Lo que a ti te salga. Esto es freestyle. Por un futuro magistral. ¿Os parece bien? Magistral. Me parece maravilloso. Carlos Uraga. Pues Carlos, ahora tienes que coger, nos levantamos y lo colocas en el sitio que más te guste del plató. Tú elige donde tú quieras, ¿vale? Yo elijo esta zona, donde yo tienes quiera. esta, lo que tú quieras. Gato chino, Gato chino. donde quieras. Es tu botella, tío, donde a ti te da la gana. Vamos a ponerla en un sitio donde cuando siga viendo las entrevistas La veas. pueda verla. Así que yo creo que os la voy a colocar. Vamos a ver. Aquí. ¿Ahí la vas a poner? Yo creo que sí. A ver, pues mira, desde ahí. Está bien pensado, es ingeniero, ¿eh? Se nota cabrón desde aquí, dice, coño. En el Yo plano creo que lo desde cojo, ahí ¿no? así de vez en cuando la veo y luego me acordaré. Mira, pues esa la puse yo. Muy bien. Carlos, ¿Te parece? un placer. Placer a Que esta es vosotros. tu casa, tío. Sigue así, me ha encantado conocerte. Eres un tío Igualmente. súper normal, con la cabeza en tu sitio y la verdad que da gusto Tiene la que gente ser. como tu tío. Muchas gracias, vale. Gracias, tío. Cervezas 1906 ha patrocinado esta entrevista.